Yo creo que el mundo de lo pragmático ha generado la equivocada sensación de que el mundo solo se mide por los resultados. Y la República Dominicana, como el mundo, enfrenta un proceso desideologizante. Y eso implica que hasta la velocidad del clic y de la comunicación le haga a la gente el tiempo mucho más rápido. Sin embargo, lo que mueve al mundo ayer, hoy, mañana y siempre son las ideas. Y en el caso específico, yo debo de reconocer que nosotros en el gobierno hemos implementado muchos esfuerzos, energía, en hacer cosas efectivas para la gente. El nivel de ocupación laboral, el más alto en la historia del país, 5.2 millones de ciudadanos están ocupados, el mayor nivel de inversión extranjera en la historia dominicana, 5.700 millones de dólares. En tema de pobreza, por ejemplo, la pobreza extrema se redujo de 9 a 3, la pobreza general de 36 a 12. Es decir, hay logros tangibles. Ahora, en la narrativa, del punto de vista comunicacional, yo acepté la debilidad. Y ese rol debimos siempre entregárselo a gente que tiene la formación, la destreza y la capacidad de comunicar. Tú citaste dos, pero yo me puedo pasar la noche entera conversando con ellos. Aquí hay que restaurar ese tipo de relación. ¿Tú sabes por qué? Porque ganamos dos veces. Primero, por el nivel de credibilidad que tienen. Pero en ese mismo orden, por la fortaleza argumental. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante y pertinente que en esta etapa de reconstrucción de la gestión gubernamental hagamos mucho énfasis en ese tipo de cosas. Mira por qué. Porque las ofertas que se proyectan hacia futuro en los escenarios tienen las siguientes características. Uno, que evidentemente puede construir ofertas, pero su jurisprudencia respecto a la gestión nos pone en el dilema de la distancia entre lo que él promete hacer y lo que hizo. Segundo lugar. Que lo descalifica eso. Segundo lugar. Otra propuesta que se perfila en un partido de la oposición que evidentemente su territorio no es el de las ideas. Y nosotros tenemos que construir en el partido una combinación de eficientizadores y gente que pueda discutir las grandes ideas de la sociedad dominicana. Por eso el gobierno y el partido necesita ese auxilio. ¿Por qué Peña tenía un sostén en segmentos importantes de la sociedad? ¿Porque él era un líder atractivo? Sí. ¿Porque él comunicaba bien? Sí. Pero además de eso, las figuras fundamentales como Peña, Bosch y Balaguer tenían una especie de colchón intelectual que servía para darle testimonio a sus ideas. Pero Trujillo, el dictador, estaban parados sectores intelectuales pero hay un trabajo doctoral de Andrés L. Mateo que se llama así mismo, sobre los intelectuales y Trujillo. Se llama Mito y Cultura en la Era de Trujillo, que fue su tesis de grado en Cuba, donde él explica cómo Trujillo aceitó su maquinaria de poder sobre los intelectuales. Pero Balaguer tenía un cuerpo de intelectuales también, claro. Y Juan Bosch también. Y lo hizo de igual manera el doctor Peña Gómez. Yo creo que nosotros tenemos que retornar al mundo de las ideas, cristalizarla con acciones importantes, visibles para la gente, pero siempre en capacidad de debatir muchas ideas. Porque esa lógica de que otros entendían que tenían el monopolio del conocimiento de la formación, eso es mentira. Cuando tú ves la línea del gabinete, te darás cuenta de que hay muchas personas que fueron injustas con nosotros. Yo escucho a las personas diciendo, bueno, la administración 2000-2004, por el estilo del expresidente Mejía, tenía una fascinación por el chiste y los aspectos chabacanos. Bueno, vamos por partes. Mira, el canciller era Augusto Tolentino. La ministra de Educación era Milagros Ortiz Bosch. Así es. El ministro de Cultura era Tony Raful. ¿O no? Entonces, El consultor jurídico eras tú. no, pues yo no voy a hablar de mí mismo. Pero el procurador era Virgilio Bello. O sea, di lo que tú quieras de ellos, pero eran personas que tenían destrezas, hoja de vida, tradición, formación, preparación. Y reconocimiento Y reconocimiento público. Tú te vas al gabinete actual y tú dices, bueno, tú puedes esgrimir cualquier tipo de argumento, pero yo le pido a cualquiera que mire las credenciales del actual canciller.
Es un lujo tener a ese canciller. Cómo habla, cómo se expresa. Yo, por ejemplo, voy con mucha frecuencia a Washington por un tema institucional. Juan inclusive me relaja mucho con eso. Y yo relajo con él. Da un gusto ver a la embajadora que tenemos nosotros, allá, Marisabel. Que hay un chiste en el Dominican Desk, en el Departamento de Estado, de que en otro gobierno ni el canciller hablaba inglés, ni el embajador en Washington hablaba inglés, ni el ministro de Turismo de ese momento tenía esas destrezas idiomáticas. Entonces, fíjate cómo las cosas cambian, cómo la valoración que hace la gente respecto de la función. Tú reconoces que Víctor Atala es una persona de condiciones profesionales sin precedentes. Claro. Buen cardiólogo, con capacidad. Entonces, está en el gabinete. O sea, yo creo que la gente... Mira quién es el consultor jurídico. Suero. O sea, yo creo que a veces se es muy injusto cuando se quiere disociar la idea de que somos un gobierno que tiene exponentes importantes de calidad y de competencia. Mira, discrepa lo que tú quieras de Magín, pero Magín tiene las competencias del lugar. No, por supuesto. Ve donde Pedro Urrutia para que tú veas a quién tenemos en impuestos internos. O sea, eso no es así. Yo creo que el gobierno tiene gente con la destreza, con la capacidad y con el talento de traducir eso en políticas públicas efectivas. Está corriendo una especie, ¿no?, en los sectores políticos, de que el gobierno tiene que renovarse, relanzarse. ¿Tú eres partidario de esa opinión? Uno nunca es un juez objetivo de su propia causa, yo soy parte del gobierno, pero yo creo que los remozamientos son importantes. Mira lo que pasa. Cuando un funcionario tiene mucho tiempo en su puesto, generan una especie de callosidades institucionales y la creatividad se recorta. Y en esa dirección yo creo que como estamos ya en un ciclo regresivo, yo asumo que en esta tarea el presidente tiene que pensar más como los managers de excelentes. Es decir, hay que buscar buenos cerradores para que la gente entienda que lo importante es sembrar para que la sociedad recoja los frutos que valoren no solo la gestión, sino que conduzca a que el partido se mantenga en el poder. Frente a eso, yo debo decir que hablar en primera persona nunca es elegante, pero el desempeño de nosotros en Indotel la gente lo conoce perfectamente. La gente sabe que hay aspectos importantes que han impactado, que han trascendido. Yo creo que cuando tú vas y evalúas comportamientos y conducta en ámbitos del gobierno, yo me siento, por ejemplo, muy satisfecho cuando yo veo los resultados en el sector de zona franca, turismo, gestiones municipales muy importantes que el país conoce. A mí me llama mucho la atención el deporte. Yo creo que hemos exhibido logros importantísimos. Y en esa dirección... En obras públicas. En obras públicas. El presidente tiene plena conciencia de ese tema. Yo creo que el INAPA, con el tema de los acueductos en todo el territorio nacional, ha hecho una buena labor, como la casa aquí. Ya llegó el momento de que independientemente el presidente decida cuándo remoza, va a renovar el gabinete o introducir cualquier tipo de cambio, que la gente sienta que esto hay que motorizarlo para que los últimos 2 años de este gobierno terminemos bien. Mira, yo, como la gente sabe, soy parte de la gestión del Indotel en estos momentos. Y si de algo yo me siento orgulloso de las cosas que ha logrado esta gestión con Guido al frente. Vayan, es un lujo, el edificio de Indotel. Ahora se está trabajando con un proyecto de ley y los logros que se han obtenido en Indotel son más que viables. Y ahí se ha hecho un trabajo importante, con mucha transparencia, con mucha seriedad. Y creo que la capacidad técnica del Indotel ha crecido enormemente. Al final, ya Guido se cansó de no sé por qué razón, y yo creo que lo ha hecho muy bien. Y ahora ha anunciado que se va. Pero tú podrías decir al país, sucintamente, qué hemos hecho en estos 2 años. No, con muchísimo gusto. Frente de Indotel. Mira, yo creo que nosotros definimos el eslogan inicial como sello distintivo de la gestión, colocar la tecnología al servicio de la gente. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama brecha digital, que no es otra cosa que no sea el impedimento histórico que han tenido los más
acceder a esos instrumentos tecnológicos. Primer componente, generacionalmente nos toca a nosotros la alfabetización digital. Nosotros somos parte de una generación análoga y la sociedad dominicana ha dado un salto digital. ¿Qué ha pasado con eso? Que el Indotel ha fomentado una política de formación. Entre el año 2004 y 2012 se dieron 2.900 becas. Entre el 12 y el 20 se dieron 1.900. Nosotros hemos dado 130.000 becas. Wow. ¿En qué área? Las áreas STEM. ¿Por qué? Que son las áreas de formación tecnológica. Internet, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, ciberseguridad. Entonces, frente a eso hemos generado las condiciones para que el mercado en la República Dominicana, su nivel de empleabilidad, que es un 75% de esa formación, desde el Indotel lo impulsemos. Hicimos eso, 1. 2. Yo creo que el hecho visible más significativo es el tema del edificio. No era posible que por 26 años el Estado estuviese pagando un alquiler, que Juan lo sabe, pero yo lo repito, $140.000. Compramos un edificio, pero no a una entidad pública, no, al sector privado, con toda la transparencia del mundo. Tercer lugar, el concepto de televisión terrestre digital. Por 14 años eso estuvo retardado. Hemos distribuido las famosas cajitas, que son convertidores, en todo el territorio nacional. Pero además, yo pienso que es importante que nosotros hagamos este recordatorio. La frontera siempre fue un tema olvidado para todos. Financiamos un estudio que estableció el nivel de penetración y nosotros hemos invertido recursos significativos en Soberanía 4.0 para que todas las emisoras no solo se le autorice la operación, sino darle los recursos suficientes para que su programación combine los valores, la cultura dominicana. Ahí debo admitir que tanto el maestro Ramón Orlando como Pochi Familia nos han ayudado bastante en eso. Entonces, en el país la gente puede darse cuenta de cómo los aspectos de carácter tecnológico son parte de la dinámica. Por ejemplo, la Policía Nacional. En los programas de modernización de la policía, Juan sabe perfectamente porque lo aprobamos allá, todo lo que ha sido el avance del DICAT, la formación tecnológica de nuestros agentes, cuando nosotros comenzamos a conectar los cuarteles del país, los miembros de la policía no tenían destrezas tecnológicas y comenzaba una etapa de primero formarlos, 3 meses, y después colocarle las computadoras y contribuir con ese tipo de cosas. Yo me siento muy satisfecho, ha sido un salto significativo y yo creo que es una contribución del conjunto de actores que han participado en el Consejo Directivo. El Indotel es un órgano que actúa de manera coordinada, donde aunque hay un presidente, evidentemente el Consejo es el ámbito que impulsa las acciones de nuestra gestión. La gente me pregunta, ¿por qué tú entiendes que tu ciclo terminó? Yo le decía a mis amigos y colaboradores que evidentemente yo fui designado el 20 de agosto del 2024. Sabía previamente que iba para Indotel. Pero lo tenía como un desafío porque yo pensaba de que era una oportunidad para yo demostrar mis humildes destrezas administrativas y mi vocación gerencial. Y yo pienso que hay que darle la oportunidad a otro que venga, o a otra, a quien el presidente decida, para que siga contribuyendo al impulso del desarrollo del Indotel. Yo he concluido porque... Perdóname, háblame del proyecto de ley. Ahí va. Yo he concluido porque mi último compromiso frente al presidente fue el tema del proyecto de ley. Ya. Claro, lo tiene en las manos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Indotel no tiene iniciativa de ley, la tiene el Poder Ejecutivo. ¿Qué hicimos? Consultamos con todos los sectores. Pónganse a pensar que esa ley era del año 98. Queridos amigos y amigas, la ley vigente hoy todavía de telecomunicaciones no habla de Internet, habla de fax. Combinamos a Nace Perdomo, José Luis Tavera, Angélica Novoa y un técnico de las mayores condiciones posibles, colombiano de origen, que la UIT nos lo recomendó, e hicimos ese cuerpo. Yo aspiro y espero que con una mayoría congresional que tenemos, eso funcione. Y lo último es que el día 18 de agosto se abre el sobre para determinar si hay un nuevo actor en el sistema de telecomunicaciones en el país. Ya con esas cosas yo pienso que cerré mi ciclo, que la gente lo evalúe. Lo hago que con eso va a beneficiar
a los consumidores, de hecho. Evidentemente, porque eso incrementa la competencia, reduce el precio y conduce a mayor eficiencia en la gestión. Eso es importante. Hay que reconocer la contribución que han hecho otros actores en el sector de la telefonía, generando empleo, profundizando la modernización, impactando, pero es la realidad de los mercados, la competencia.
Bien, excelente. Guido Gómez Mazara. Gracias a ustedes. Un gran abrazo y gracias. Gracias. Amigos, hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, el Plan San Juan fue por años crónica de un fracaso. Debió ser el motor de arranque económico de la provincia y se quedó en cheques sin planificación, sin visión y sin resultados. Y eso duele más porque la visión del presidente Luis Abinader siempre fue clara: desarrollo integral y sostenible para este valle. Pero los tiempos cambian. Gracias a la visión del presidente de crear un nuevo Consejo de Desarrollo y a la designación del licenciado Carlos Roa como director, un sanjuanero de pura cepa, el Plan San Juan empezó a respirar de nuevo. Esta nueva gerencia no llegó a prometer, llegó a trabajar. A esa gestión se le puede exigir, se le puede llamar, se le puede confrontar. Esta ha devuelto el orden institucional, pues el plan hoy es una herramienta técnica, no una caja chica.